Gracias. Quiero aprovechar esta oportunidad para enviar mi videoconferencia para el Instituto Global de Negocios y Administración. El nombre de mi ponencia es La identificación de recursos estratégicos orientados al sostenimiento de la empresa familiar en Bogotá. Una simulación del comportamiento social y empresarial del sujeto. Mi nombre es Santiago García Carvajal, soy profesor eh, asociado de la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá, Colombia. Básicamente, quiero iniciar por darle una introducción al proyecto que he desarrollado y que he propuesto para este congreso. Mm, Las empresas colombianas y las empresas familiares en general se debaten entre el componente familiar y el capital humano que crean, y a medida que evolucionan en el tiempo, este capital humano evoluciona en un capital estructural. Estructural quiere decir que empiezan a desarrollar mejores relaciones con los constituyentes del negocio, de su empresa, su gremio, y eventualmente contribuyen a la industria. Quiere decir que a lo largo del tiempo el, eh, el capital humano trasciende hacia capital estructural y capital relacional a futuro. Entonces hay una transición natural de las empresas, en particular de las empresas familiares, eh, según la bibliografía que nos entrega. Bueno, entonces la metodología de este estudio y la pregunta de investigación surge alrededor de cómo interpretar o cómo crear una estructura que desarrolle capital, es decir, cómo crear capital estructural a través del tiempo para hacer transición del capital humano en la formación del negocio al capital relacional en el futuro. Mm, en síntesis, la metodología de la investigación que se ha seguido para esto ha sido desarrollar unos indicadores anticipados y unos indicadores retrasados que nos sirvan para formular hipótesis estratégicas. Las hipótesis estratégicas son aquellas que nos conducen, que nos guían el estudio para llevarnos de un punto A un punto B desconocido pero deseable. Entonces queremos tomar las variables de capital humano y las variables de capital relacional que se han preguntado en el instrumento de investigación, y las vamos a cruzar por medio de una tabla eh, de medias, o sea, de una comparación de medias, y haremos una prueba de análisis de varianza de un factor contra los indicadores de desempeño. Los indicadores de desempeño que pueden ser los niveles de participación en el mercado, desempeño en las ventas, crecimiento del negocio en general. Y queremos ver la brecha que existe entre capital humano en el negocio al principio contra el futuro, aquellos negocios que ya llevan 10 años, y miremos el capital estructural, el capital relacional a lo largo del tiempo. Y el proyecto consiste en desarrollar una estructura o un sistema de información de marketing interno que nos sirva para inferir, para desarrollar un modelo de toma de decisiones, un modelo predictivo hasta cierto punto que nos sirva para simular la construcción de ese capital estructural para cerrar esa brecha, ¿cierto? Entonces, esto incluye un sistema complejo que se debe interpretar en varias fases, donde la metodología propone el concepto de hipótesis, y la hipótesis que se puede contrastar. Normalmente, pues ese proceso de hipótesis se llama hipótesis inductivas, hipótesis competitivas, y lograr construir hipótesis dominantes. Las hipótesis inductivas son las que deseamos ahora. Las hipótesis competitivas serían las que cuestionan esas hipótesis iniciales. Hay mucha filtración de conocimiento, y estudios anteriores, como se demuestra en la ponencia que estoy haciendo, muestran que hay una filtración de conocimiento muy grande cuando
Yo me aferro a la hipótesis, yo como investigador me aferro a mi hipótesis inicial y no estoy dispuesto a debatir ni a quitarle soporte a las hipótesis inicialmente planteadas. Entonces, cuando yo autorizo eso de mi parte como investigador y soy capaz de contrastar mis hipótesis previas, yo doy paso a unas hipótesis emergentes que me van convenciendo a lo largo del estudio hasta que la verdad salga a la luz. Es como una metodología mucho más abierta donde, a pesar de haber hipótesis estadísticas, damos paso a las hipótesis dominantes, que son las que comprueban todo el mapa del desarrollo del estudio. Entonces, ¿en qué consiste el proyecto? Es en darle paso a una vía compleja, a la integración de un sistema complejo en un desarrollo de un sistema de información de mercados. Para hablar de aquellos indicadores anticipados de los que habíamos hablado, estos serían los indicadores que a futuro el negocio trasciende, el que el negocio tiende a desarrollar con el tiempo. Entonces, son indicadores muy deseables, pero aquí surge una pregunta de investigación, porque si vemos el desempeño general del negocio es bastante diverso, digamos, tiene una varianza bastante grande con un desempeño bueno, regular y muy malo. Y aquí subyace la necesidad de emprender un proyecto o un proceso de investigación para saber cómo cerrar esa brecha, porque muchos emprendedores no encuentran la vía para desarrollar este camino deseable en crecimiento, en ventas, en participación de mercado, en márgenes de utilidad. ¿De acuerdo? Entonces luego, pues como lo dije anteriormente, se hace una prueba de hipótesis para saber cuáles son las hipótesis que realmente estadísticamente nos permiten decir que pueden pasar, ¿cierto? Que realmente hay una significancia estadística. Los indicadores retrasados, también, pues aquí se ve que pues el capital humano, ¿cierto? No está claro el camino aún porque el negocio acaba de emprender, no hay una ruta, es demasiado abierto, demasiada varianza entre la correlación o entre la prueba de medidas de ellas. Si ya comparamos pues los indicadores anticipados contra los retrasados, nos damos cuenta que el capital relacional prueba todas las hipótesis, o sea, donde hay eh, o sea, se lleva que mayor capital relacional hay mayor crecimiento en ventas, o sea, ya hay una comparación de medias que prueba una significancia estadística bastante grande, ¿cierto? Y esto nos permite formular una hipótesis estratégica, ¿cierto? El empresario de mayor estructura de redes familiares, mayor capacidad de asumir riesgos, ¿cierto? Que comparte información con personas allegadas y tiene actitud competitiva, desarrolla mayor capital relacional, ¿cierto? ¿Esto por qué lo podemos inducir luego? Porque vemos que a lo largo del tiempo, si comparáramos contra el ciclo de vida del negocio, yo podría hacer un análisis de conglomerados para encontrar que efectivamente cuáles son aquellas identidades sociales, ¿cierto? Que yo podría ver que se sostienen más en el tiempo, es decir, a lo largo que el negocio evoluciona del negocio de la fase de emprendimiento al negocio de la operación normal. Y si yo hiciera una prueba dura, ácida sobre, ¿cierto? Cuáles son aquellas identidades sociales que realmente se están sosteniendo más en el tiempo, me doy cuenta que la identidad social eh, familiar fuerte y la identidad social externa, o sea, quien tiene orientación al entorno, pues tiende a sobrevivir. Y esos son los dos nodos salientes que a mí me interesa analizar como modelo predictivo de salida, esas dos identidades sociales que se sostienen a lo largo del tiempo. Entonces, eso me permite formular también una hipótesis inductiva, es decir, la identidad social externa fuerte, ¿cierto? Es independiente de la etapa del ciclo de vida en que se encuentra el empresario. Sin embargo, las redes sociales personales y familiares contribuyen a la creación de identidad social externa y contribuyen al sostenimiento del negocio en el largo plazo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hago yo? Tomo esas dos identidades sociales que subyacen, ¿cierto?, en la prueba de conglomerados y las ubico como nodos de salida y formulamos una red neuronal. Una red neuronal es como un algoritmo biológico donde queremos formular un modelo predictivo en capas,
donde los nodos, digamos, más críticos serían aquellos nodos que toman las decisiones. Y quisiéramos saber o simular el comportamiento social, como lo dice el título, del sujeto. Y el comportamiento social del sujeto sería aquel emprendedor que inicia un negocio, ¿cierto? Con un capital humano, deseablemente pues, fuerte, como lo dice el estudio, y si a medida que evoluciona el negocio aprende, ¿cierto? Aprende a relacionarse con los constituyentes de su empresa, proveedores, competidores, clientes, gremios, etcétera, el negocio va a sobrevivir. Entonces, que quisiéramos identificar ese comportamiento social deseable a lo largo del tiempo, ¿cierto? Para aquel emprendedor que realmente logra el camino, ¿cierto? De evolucionar y de eventualmente surgir, poder competir y sobrevivir en un ciclo de vida empresarial. Entonces, eso nos permite contradecir o confrontar la hipótesis inductiva que habíamos planteado y formulamos una hipótesis competitiva, donde la hipótesis competitiva dice que el potencial de crecimiento del negocio es mucho mayor para el empresario con identidad social fuerte, a pesar de este tener menor influencia e importancia en la etapa de startup en el negocio familiar a lo largo del ciclo de vida empresarial. El empresario familiar que no haga esa transición a una orientación social externa tiende a desaparecer. Esa sería la hipótesis competitiva. ¿Qué resultados arroja entonces la prueba, la red neuronal? La red neuronal hace una simulación del comportamiento social, ¿cierto? Entonces entrena un número de datos, ¿cierto? Una red de entrenamiento del 41%, ¿cierto? Y hace unas pruebas con el 37.5% de los datos y deja de reserva un 36.7% de valores de reserva. Y entonces aquí esta gráfica de medias nos está mostrando claramente que el emprendedor necesita entrenar una mayor cantidad de datos para lograr predecir una menor cantidad de ellos en el futuro, ¿cierto? Y aquí necesitamos encontrar una cantidad de datos, ¿cierto? Entrenamos una menor cantidad de datos, pero al mismo tiempo logramos predecir una mayor cantidad de comportamiento en el futuro. Al mismo tiempo, tiene una tendencia lógica a elevar esa media en ese comportamiento, a ser más positiva, o sea, a evolucionar a lo largo del ciclo de vida del emprendimiento. Entonces estamos viendo, aquí ya estamos ejercitando, ¿cierto? Esa identidad social externa fuerte. Estamos dándonos cuenta que aquellas variables con identidad social externa fuerte, que son las que menciona el estudio, son las que nos arrojan la conclusión, o sea, la hipótesis dominante, ¿cierto? Y la hipótesis dominante habla de que el potencial de crecimiento del negocio, esta sería una conclusión, es mucho mayor para el empresario con identidad social fuerte. Esa identidad social se forja desde adentro, con la gestión de conocimiento y la confianza entre congéneres y empleados con vínculo externo, compartiendo la información, pero estableciendo vínculos definidos y diferenciados entre los temas familiares y los temas empresariales. Los planes estratégicos y comerciales deben considerar la capacidad de asumir riesgos y la actitud competitiva del emprendedor, quien debe estar orientado a fortalecer la estructura de sus redes comerciales. El primer desafío que enfrenta el empresario es el de sobrevivir. Sus recursos estratégicos tienden a decrecer en el tiempo en la medida que éste incorpora y repite las mismas prácticas de siempre, y más aún cuando se limita a su vínculo familiar. El segundo reto que enfrenta el emprendedor familiar es el logro de metas incrementales en sus indicadores de desempeño, mediante la construcción de capital intelectual como recurso estratégico. Estos resultados que acabo de leer, esa hipótesis, ¿sale de dónde? Sale de leer muy detenidamente las variables que subyacen o que sobrevivieron el proceso de creación de identidad social externa fuerte, que fue la que mayor probabilidad tuvo a sostenerse durante el ciclo de vida de emprendimiento. Las referencias fueron amplias, básicamente sobre temas de emprendimiento, redes sociales y creación de capital tecnológico. Muchas gracias.